Continuando con la práctica de fisiología del equilibrio ácido-base, vamos a desarrollar la actividad número 3. En esta actividad vamos a analizar la respuesta renal ante los estados de acidosis y alcalosis respiratoria. Como hemos visto en la revisión teórica, las funciones de la nefrona son tres. Primero, la de filtración glomedular, donde se filtra el bicarbonato como parte del plasma, y luego viene la reabsorción del mismo, la cual se realiza en gran parte en el túbulo contorneado proximal, en un 85%, y casi la totalidad del restante se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, segmento grueso del asa de Henle y túbulo colector. En estos mismos lugares del sistema de túbulos se produce la secreción de la misma cantidad de hidrogeniones. Recordemos que el filtrado glomedular tiene un contenido muy similar al del plasma en bicarbonato, que es más o menos 24 miliequivalentes por litro. Filtrándose un total de 180 litros por 24 horas, tenemos un total de aproximadamente 4.320 miliequivalentes que se filtra de bicarbonato por 24 horas. Casi su totalidad de este bicarbonato es reabsorbido en el sistema de túbulos y una cantidad similar es secretada de hidrogeniones. Adicionalmente a esta secreción de hidrogeniones equivalente al bicarbonato reabsorbido, se tiene que agregar aproximadamente 80 miliequivalentes por 24 horas que proviene de los ácidos no volátiles, es decir, de los ácidos que no representan al ácido carbónico. Todo esto nos hace un total de una carga de hidrogeniones eliminada en 24 horas de aproximadamente 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones. Para analizar todo esto vamos a utilizar nuestra nefrona de laboratorio. En esta nefrona tenemos un contenedor con sangre arterial, el cual va a ser bombeado a través de las arteriolas aferentes hacia los capilares glomedulares, donde se va a producir la primera función de la nefrona, es decir, el filtrado glomedular. Luego va a retornar esta sangre por las arteriolas eferentes hacia un recipiente donde se va a recoger la sangre. Luego, continuando con nuestro glomédulo, tenemos nuestra cápsula de Bodman que va a recibir el filtrado, nuestro sistema de túbulos, túbulo contorneado proximal, que es donde se va a realizar la mayor parte de reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones. Luego continúa el asa de Henle con su segmento delgado y grueso. En este segmento grueso, así como en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, es donde se va a producir la reabsorción y secreción del restante 15% aproximadamente de bicarbonato y secreción de hidrogeniones relacionados con el ácido carbónico. Y también recordemos que al final se va a tener una orina que va a tener todo esta carga de hidrogeniones relacionados con el ácido carbónico, más los hidrogeniones provenientes de los ácidos no volátiles. Toda esta carga iónica de hidrogeniones, desde aproximadamente 4.400, va a estar diluida en un gasto urinario que va a ir dentro de un rango de 0,5 hasta 2 mililitros por kilo de peso por hora en una persona normal, ¿no? Recordemos que el contenido de bicarbonato es muy pequeño porque casi su totalidad del bicarbonato es reabsorbido en el sistema de túbulos. En este experimento vamos a manipular los niveles de CO2 y vamos a tener para ello un valor relacionado de pH arterial. Vamos a partir con un valor de ya puesto
en una condición inicial vamos a tener un valor normal de CO2 que es de 40 milímetros de mercurio. Recordemos que la cantidad de CO2 se expresa en términos de presión, ¿no? Y del gas. Y a esto corresponde un pH de 7.38. Vamos a dar inicio al filtrado glomedular, resultando este entonces nuestra variable independiente, los niveles de CO2, que son los que vamos a modificar. Primero, en una condición normal, un medio interno con una concentración normal de CO2 y un pH normal, se produce el filtrado, se reabsorbe el bicarbonato y se secreta los hidrogeniones en el sistema de túbulos, se forma la orina en 24 horas y tenemos una concentración final de hidrogeniones y de bicarbonato en orina normales, ¿no? Entonces se secretó aproximadamente 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones en un volumen o gasto urinario que va de 0,5 hasta 2 mililitros por kilo por hora, ¿no? Esto lo multiplicamos por 24 horas, ¿no? Para tener el volumen de orina total, y esto va a resultar en una concentración de hidrogeniones. De igual forma, vamos a ver que la mayor parte del bicarbonato ha sido reabsorbido y la pequeña fracción que pueda quedar es diluida en el mismo volumen de orina que hemos mencionado. Vamos a proceder ya a la parte experimental, ¿no? Teniendo ya nuestro control, este viene a ser nuestro control y vamos a manipular los niveles de CO2. Para ello vamos a rellenar nuestro recipiente de donde vamos a perfundir nuestro glomédulo y empezamos modificando nuestros niveles de CO2. Primero elevamos nuestro CO2 de 40 a 50 y vemos un cambio en el pH. Este pH ha descendido a 7.33, ¿no? De 7.4 que teníamos al inicio. Recordemos que estos datos que hemos guardado corresponden a una concentración de CO2 de 40 y un pH de 7.38, o sea, un medio interno normal. Ya hemos modificado los niveles de CO2 hasta 50 y el pH está en 7.33. Entonces estamos ante una ligera acidosis respiratoria, ¿no? Vamos a perfundir nuestro glomédulo con un plasma con una ligera acidosis respiratoria. Se filtra el plasma en el glomédulo, se reabsorbe el bicarbonato y se secreta los hidrogeniones y obtenemos una formación de orina donde se ha elevado la concentración de hidrogeniones en comparación a la anterior. Y lo poco de bicarbonato que pueda haber se ha reabsorbido, disminuyendo aún más la concentración de bicarbonato en orina formada. Guardamos estos datos para poderlos comparar después y rellenamos nuestro recipiente para perfundir nuestra nefrona nuevamente. Para poder comprobar esto, vamos a modificar aún más nuestros niveles de CO2. Vamos a incrementarlos ya no a 50, sino a 60. Vemos que el pH se torna cada vez más ácido, en este caso 7.28. Vamos a perfundir nuestra nefrona nuevamente y vamos a ver si sucede lo mismo que observamos cuando incrementamos el CO2 inicialmente. Vemos que perfunde nuestro glomédulo con plasma acidótico, ya un poco más marcado, o sea, con mayor concentración de CO2 y más ácido. Se vuelve a formar orina y persiste la mayor elevación en términos de concentración de hidrogeniones y la más acentuada reabsorción de bicarbonato, descendiendo aún más su concentración en orina.
Comprobado esto, guardamos los datos, los tenemos acá registrados, ¿no? Entonces vemos como en dos situaciones de acidosis respiratoria, donde hemos ido incrementando los niveles de CO2 y como consecuencia se ha ido acentuando la acidosis, se ha compensado esto reabsorbiendo casi en su totalidad el bicarbonato y elevándose la concentración de hidrogeniones en orina. Entonces, hasta el momento identificamos como variable independiente los niveles de CO2 que hemos modificado y como variables dependientes tenemos la concentración de hidrogeniones en orina y la concentración de bicarbonato en orina con el comportamiento que hemos descrito. Vamos a continuar ahora, pero vamos a realizar lo contrario. Vamos a descender los niveles de bicarbonato ya no a 40, sino en este caso vamos a poner 30 milímetros de mercurio de CO2 y con lo cual vamos a tener un pH ligeramente alcalino de 7.58, ¿no? Entonces hemos descendido los niveles de CO2 y el pH se ha elevado. Entonces estamos ante una ligera alcalosis respiratoria. Con este plasma vamos a perfundir nuestro glomédulo, se produce el filtrado glomedular, la reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones, se forma la orina y tenemos una orina que se está formando. Al final de las 24 horas tenemos que la concentración de hidrogeniones ha descendido en orina, es decir, se ha reabsorbido no se ha eliminado la concentración anterior o la cantidad anterior que vimos de hidrogeniones y al contrario, se ha dejado de reabsorber bicarbonato, es decir, este bicarbonato se ha elevado en orina. Entonces, ante un pH ligeramente alcalino, ¿no? Como consecuencia de la manipulación del CO2, es decir, una alcalosis respiratoria, hemos visto que se ha dejado de secretar o se ha disminuido la eliminación de hidrogeniones y se ha dejado de reabsorber el bicarbonato, elevándose su concentración en orina. Para comprobar esto, vamos a descender aún más los niveles de CO2, rellenando primero nuestro contenedor de sangre y en este caso llevamos a un estado aún más alcalino, reduciendo los niveles de CO2 a 20 y el pH elevándolo a 7.68. Perfundimos nuestro glomédulo y vemos que nuestro glomédulo filtra el plasma, se produce igual la reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones. Y vemos que se ha producido lo mismo, ¿no? O sea, se ha dejado de secretar hidrogenión, se ha disminuido la eliminación de hidrogeniones en orina, su concentración ha caído y se ha elevado la concentración de bicarbonato en orina. Esto como parte de una respuesta ante un medio interno con alcalosis respiratoria. Guardamos los datos para poderlos comparar después y los pasamos a discutir con nuestros compañeros y tutores de práctica.